Bienvenidos a Galaxia Sonora. En esta nueva entrega nos adentramos en Sombras de los Sith, una emocionante novela que nos transporta a una galaxia en tiempos de paz, pero donde una amenaza oscura empieza a emerger. Mientras la Nueva República trabaja para consolidar una era de libertad y Luke Skywalker entrena a la siguiente generación de Jedi, una sombra oscura empieza a crecer en la Fuerza. Acompáñanos en esta intrigante aventura que mezcla la búsqueda desesperada de Lando Calrissian por su hija con los siniestros planes de una secta en Exegol y una familia aterrorizada en el espacio salvaje. Prepárense para descubrir secretos profundos y enfrentar el resurgimiento del mal en el universo de Star Wars. Capítulo 43. Estación Imperial de Repostaje Tau Probode. Todo saldrá bien, relájate, no nos pasará nada. Dathan miró a su mujer, pero los intentos que hacía por apaciguarlo no acababan de funcionar. Seguía deambulando por la cabina de vuelo del Goldstone, con los brazos cruzados, y ahora tenía dudas, y temores, e incertidumbres. Se preguntaba si era demasiado tarde para cambiar de opinión, para cambiar de plan. Parte de su cerebro le gritaba que había cometido un error y que estaba conduciendo a su familia, la familia que se suponía que debía proteger, hacia un peligro mayor. La cuestión era que era verdad. Calificar lo que estaban a punto de hacer como un enorme riesgo era quedarse muy corto. Aún así, si lograban dejar a su perseguidor allí varado como mínimo una temporada mientras huían en su propia nave, había alguna posibilidad de salir airosos de su situación. En esos momentos eran demasiadas dudas sin respuesta. Rey estaba sentada en un gran sofá del fondo de la cabina, mirando a su padre con creciente inquietud y miedo en su cara por momentos. «Dathan», dijo Miramir en voz baja, «estás asustando a Rey». Se detuvo en el acto y se volvió hacia su hija. Dijo, sentándose con la niña y abrazándola. «Siento haberte asustado. Solo intentamos aclarar algo, ¿vale?» La besó en la cabeza, con el corazón roto por su hija, consciente de que no era la primera vez y no sería la última. «Bien», dijo mirando a Miramir, con un optimismo forzado, tanto para sí mismo como para ellas. «Todo saldrá bien. Lo lograremos». Mientras lo decía, de hecho, empezó a creerlo. Sobre todo al mirar los ojos verde avellana de Miramir y ver su sonrisa, con el mismo optimismo que había intentado fingir, pero que sabía que estaba en algún rincón de su interior. «Tú y yo», pensó. «Estamos juntos en esto, nada nos puede detener. El único camino es hacia adelante». Miramir asintió con firmeza. «Vale», dijo Dathan, asintiendo. «¿Podemos verificar nuestros progresos? Quiero decir». Miramir sonrió cuando su marido se quedó callado. «¿Quieres decir si estoy segura de lo que hago?» Se dio la vuelta, se apoyó sobre la consola y tocó el medallón de Thargo con un dedo, aún en su ranura. «¿Tenías razón? Bueno, ya sabía que la tenías». El medallón nos dio acceso a los sistemas de repostaje al comunicarse con la computadora de control del surtidor de combustible. La computadora comprobará los permisos y créditos del poseedor del medallón. Una computadora de control que se sentía enormemente honrada con la visita de un individuo tan ilustre como Sargo Anaximander, dijo Dathan. «Pero transmitirá esa información en banda ancha, ¿cierto?» Miramir asintió. «Con mi modificación, sí. Pude manipular el chip de datos y añadí una nueva subrutina que obliga a la computadora de control a revisarlo todo 2 veces. Así mantiene más tiempo la transmisión abierta. No solo eso, introduje un error en bucle. La frecuencia de la transmisión viajará entre bandas antes de que la computadora pueda corregirlo. Cualquier cazarrecompensas medianamente decente que busque la ubicación del Goldstone lo podrá detectar». «Eso significa que los estamos atrayendo hacia nosotros», dijo Dathan. El tablero de control emitió un pitido. Rey levantó la vista y Miramir se volvió a mirar qué pasaba. «Ha funcionado», dijo. «Vienen naves. 3». Se dio la vuelta. Dathan asintió. «Muy bien. Hora de preparar la segunda fase». Y así llegamos al final del capítulo 43. Sin embargo, esta historia aún no termina. Debido a que este capítulo es bastante corto, hemos decidido unirlo con el siguiente. A continuación, continuamos con el capítulo 44. Capítulo 44. Estación Imperial de Repostaje Tau Probode. Lando se agachó tras la barandilla y miró hacia abajo, a la zona de concentración. Contó 20 soldados, un pelotón completo, en una armadura marrón que no veía desde hacía tiempo, junto a un puñado de oficiales con sus característicos cascos rojos. Sujetando fuerte el blaster, miró de reojo a su acompañante,
pero esta tenía la cara oculta tras el gran visor verde de su casco. Lando no conocía el sistema Tau Probode, pero cuando salieron del hiperespacio supo muy bien por qué. Allí no había nada. Bueno, no era eso. Allí había mucho. Polvo, rocas y gases ionizados orbitando una pequeña estrella blanca. Dos de esas rocas formaban un sistema propio, una que pasaba por ser el único planeta del sistema y la otra su única luna. En realidad, había muchos sistemas como aquel en la galaxia, notas al pie en los mapas estelares, simples números en los catálogos que unían los puntos A, B y C. Que Tau Probode tuviera nombre se debía a que, a pesar de ser un planeta deshabitado y árido, le habían encontrado un uso. Lando había visto aquella clase de cosas antes, porque Tau Probode albergaba un viejo depósito de combustible imperial con un espacio aplanado de unos kilómetros cuadrados en su ecuador que habían convertido en un entorno prefabricado de hormigón negro y metal gris, lleno de enormes tanques esféricos, colocados en grupos y rodeados de grúas y pasarelas. Las calles que unían las grandes zonas de concentración entre los grupos de tanques y las plataformas de aterrizaje con surtidores contaban con surtidores y demás maquinaria esencial a los lados. Era industrial hasta donde el imperio había querido invertir. Una instalación totalmente automatizada, aún operativa, a disposición de cualquiera con las credenciales y los créditos necesarios, con sencillos droides de servicio controlando los sistemas, realizando las reparaciones y reabasteciéndose, sin prisas pero sin descanso. Tau Probode era un mundo oscuro, con un sol lejano y una luna que brillaba casi lo mismo en el cielo nocturno. El entorno de la estación de repostaje se mantenía artificialmente, iluminado por los enormes faros situados en altas torres. Las sombras entre tanques y maquinaria eran oscuras como el espacio. Entendió que podía ser un lugar interesante y potencialmente útil para parapetarse. Si llegabas el primero y elegías una buena posición, podías abatir a todo el que se acercase. El problema era que no habían llegado los primeros. Lando hizo un gesto a Comat y los dos retrocedieron en la grúa hacia la seguridad de la sombra oscura del tanque, del que estaban a media altura. Autoridad del sector corporativo, le dijo, estremeciéndose cuando su voz baja produjo un leve eco en la jungla de metal que los rodeaba. Había oído que vuelven al juego, que se estaban reforzando, pero nunca había visto tantos juntos. Parece que los rumores eran ciertos, han formado una especie de ejército, hizo una pausa. No parecen espos, ni regulares tampoco. ¿Qué es un espos, Lando Calrissian? La policía de seguridad de la ASK, dijo Lando en voz baja. Pero estos son mucho más potentes. Comat asintió. Había cambiado la capa y máscara espejada por un casco peculiar. Una máscara estilizada y angulosa bajo un gran velo antideslumbrante, que incluía una cogulla ancha de cristal verde oscuro, ensanchándose en una gran extensión triangular a cada lado, mientras otra pieza subía desde los ojos hasta la coronilla del casco. Tampoco llevaba su mono de trabajo. Ahora lucía un estilizado traje de combate ceñido y blindado con más de aquel material cristalino verde. Formar un ejército con espos, dijo, su voz un gruñido profundo y electrónico tras el casco. Tendría lógica. Esta es una operación avanzada. Llegaron mucho antes que nosotros, pero quizá no tenga nada que ver con la familia que buscan ustedes. Lando frunció el ceño. ¿Está segura de que su sistema de rastreo es preciso? Es decir, es aquí, ¿verdad? Sobre eso, respondió Comat. No hay ninguna duda. Vale. Eso significa que la familia está aquí, en algún sitio. Quizá estén en más apuros de los que pensábamos si los persigue la ASK. Lando se volvió y levantó la cabeza para echar un vistazo a la zona de concentración. Las dos hileras de soldados de la ASC estaban en posición de descanso, mientras los cascos rojos conversaban. «Esperan algo», dijo Lando. «Eso nos puede dar algo de tiempo». Alzó el blaster y se levantó con cautela. «Vamos a echar un vistazo». Moverse entre las grúas y pasarelas interconectadas de las alturas de los tanques les daba a Lando y Comat una ventaja clara sobre los espos. Desde allí arriba cubrían mucho más espacio, caminando sobre los sistemas de los surtidores de combustible, en vez de tenerlos que rodear a una altura que variaba entre los 20 y 30 metros, tenían la posición perfecta para ver lo que pasaba abajo sin que nadie los detectase. «Allí», dijo Comat, doblando una esquina de una grúa y agachándose. Levantó su arma, un rifle blaster pesado de largo alcance capaz de abrir un agujero en un ADST, y alineó su larga mirilla con la ranura que había entre las cogullas de su casco.
Giró ligeramente el rifle hacia los lados, examinando su camino con la visión telescópica. Lando no la necesitaba para ver lo que tenía enfrente y debajo. Era una plataforma de aterrizaje, idéntica a la que habían encontrado al llegar. En ella había una nave estelar pequeña bimotor con la rampa bajada. Mientras miraba, uno de los cascos rojos bajó por ella, seguido de un cazador vestido de negro que reconoció. Ahí tenemos la respuesta, dijo Lando, mientras Comat bajaba el rifle. Ese es Ochi de Bestun. Parece que trabaja para la ASK. Frunció el ceño. No parecía encajar, pero no estaba seguro de que realmente importase. Vamos, sigamos buscando. Recorrieron las grúas durante lo que pareció una hora, bajando y subiendo escaleras y pasarelas, siempre sigilosos, intentando esconderse entre las sombras y, cuando no era posible, pasando sobre los tanques de combustible, donde les parecía muy improbable que los vieran desde el suelo, aunque se sentían como si corrieran literalmente bajo todos los focos. La distribución de la estación de repostaje les quedó clara rápidamente. Los grupos de tanques, rodeados de maquinaria asociada, salpicados de zonas de concentración y plataformas de aterrizaje, todo repetido en un patrón regular. No habían visto ninguna plataforma capaz de albergar nada más grande que un carguero mediano, pero Lando supuso que estarían más apartadas, en la periferia de la estación. Lando Calrissian, le llegó la voz de Comat desde su espalda. Lando se detuvo en el acto y miró por encima del hombro. En la sombra, el visor verde relucía con la luz reflejada. Comat señaló hacia abajo con una mano acorazada. Siguiendo su indicación, Lando fue hasta el borde de la plataforma y miró con cautela. En el suelo, varios espos avanzaban sigilosamente con sus rifles blaster alzados. Más. Lando levantó la cabeza al oír Comat. Desde su posición elevada, en los resquicios entre los grupos de tanques, vieron formas que se movían. Más soldados de la ASK avanzando lentamente en distintas direcciones. Creo que buscan algo, dijo. Pronto tendrán la estación entera cubierta. Tenemos que encontrarlos antes que ellos. El vocalizador del casco de Comat emitió un chasquido. Debe de haber otra plataforma detrás de estos tanques, dijo. Se volvió y echó a andar sin esperar respuesta. Lando la siguió de cerca. Tenía razón, y llevaban ventaja a los soldados. Comat volvió a levantar el blaster y examinó la plataforma con la mirilla. El yate de lujo de Sargo Anaximander estaba posado bajo los focos, con su casco dorado brillando como un faro de color intenso en el mundo gris oscuro de Tau Provode. A Lando le sorprendió no haberlo visto desde la órbita, era muy estridente. ¿Algún indicio de vida? Comat ajustó la mirilla. No veo nada afuera. Las ventanillas de la cabina tienen los escudos bajados, tampoco veo el interior. Lando fue al otro lado de la grúa y miró hacia abajo. Los espos estaban cerca, cada vez más. En cualquier momento doblarían la esquina y se encontrarían con su objetivo. Se agachó y volvió rápidamente con Comat. Vamos, dijo, tenemos que bajar a sacarlos. Esta vez fue él quien abrió el camino, con Comat siguiéndolo de cerca. Y así concluimos otro fascinante capítulo de Sombras de los Sith. Ha sido un viaje lleno de misterio y emoción, desde los esfuerzos de Lando Calrissian hasta los oscuros planes de los Sith y las amenazas en el espacio salvaje. Si les ha gustado este capítulo, asegúrense de darle like al video, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse las siguientes entregas. Queremos conocer su opinión sobre esta historia y qué otros audiolibros les gustaría escuchar, así que dejen sus comentarios abajo. Síguenos en Instagram para contenido exclusivo y las últimas actualizaciones. Y no olviden explorar nuestras listas de reproducción para más historias épicas del universo de Star Wars. Hasta la próxima. Que la fuerza los acompañe siempre. Nos vemos en el siguiente video.